Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte de este recorrido cultural por San Miguel de Allende. Si aún no has visto los anteriores videos y te interesa hacerlo, te dejo los enlaces abajo en la descripción. Vamos a seguir recorriendo algunos de sus principales atractivos que te recomiendo visitar. Muy cerca del jardín central se encuentra el conjunto religioso de San Francisco, que es uno de los más antiguos de la ciudad. Está formado por el convento de San Antonio, que se volvió a fundar entre 1606 y 1639 después de los ataques y el abandono a San Miguel que vimos en el primer video. Este llegó a ser un colegio de estudios mayores para los miembros de la orden franciscana. También aquí, con un estilo modesto, se ubica el templo de la Tercera Orden, que data también del siglo XVII. Tiene reminiscencias platerescas y elementos que indican el nacimiento del barroco. Posee muros desnudos, salientes contrafuertes y resalta su ausencia de torre campanario y cúpula, que dan nota de los ideales de austeridad franciscana transmitidos a sus miembros seculares del Tercer Orden. En contraste está el Templo de San Francisco, que fue construido entre 1779 y 1799. Tiene hermosas fachadas, una principal y otra lateral en estilo barroco estípite o popularmente llamado churrigueresco. Sobre todo la principal está profusamente decorada con un detallado trabajo en cantera. Incluso hay quien ha atribuido el diseño a Lorenzo Rodríguez, autor del Sagrario y de la Santísima en la Ciudad de México. Su torre campanario de estilo neoclásico es atribuida al arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras. Su interior refleja completamente un estilo neoclásico que difiere con el de su fachada. Su elegante retablo principal tiene las esculturas de Cristo en su centro, flanqueado por San Antonio de Padua en su lado derecho y San Francisco de Asís en el izquierdo. En la parte alta, un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Afuera se ubica el Jardín de San Francisco, que formó parte del recinto conventual. Fue adaptado como jardín público en la segunda mitad del siglo XIX, convirtiéndose en uno de los espacios tradicionales de reunión, descanso y esparcimiento de San Miguel de Allende. En una de sus esquinas se encuentra una estatua dedicada a Cristóbal Colón. A unos pasos de este jardín está la Plaza de la Soledad, cuyo nombre hacía referencia a una de las advocaciones marianas más veneradas aquí, la Virgen de la Soledad. Esta plaza fue el centro político de San Miguel el Grande en los siglos XVI y XVII, siendo la primera plaza de armas. Albergaba los edificios administrativos de la época. Con el esplendor de la villa, se trasladaron estos edificios a la actual plaza principal entre 1730 y 1760. Pese a esto no perdió importancia, pues siguió siendo uno de los principales espacios de comercio, además de estar rodeado de importantes templos. Desde la década de 1990 tomó el nombre de Plaza Cívica o del Generalísimo Ignacio Allende, del cual se encuentra una escultura que honra a este insurgente. Esta plaza aún es de las más grandes y concurridas de la ciudad. Uno de los templos que destaca a los alrededores de la plaza es el del Oratorio de San Felipe Neri. Tiene una bella portada barroca labrada en cantera rosa con 5 hornacinas, con las esculturas de San José, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y San Felipe Neri. Se observan columnas ornamentadas con motivos vegetales. En su interior, su retablo principal es de estilo neoclásico y conservó varias esculturas que pertenecieron al antiguo retablo barroco. En la parte exterior está una escultura de 1947 dedicada a Juan Antonio Pérez de Espinosa por el segundo centenario de su muerte.
fundador del Templo de la Orden aquí en San Miguel. A un costado destaca la fachada remetida del Templo de Nuestra Señora de la Salud, obra del arquitecto Miguel Custodio Durán. Destaca que usó pilastras estípites en lugar de las de fuste estriado, ondulante o zigzagueante que tanto gustaba usar. Está dividida en dos cuerpos y un remate en forma de concha. Los nichos alrededor de las puertas principales están dedicados a San Joaquín, Santa Ana, el Sagrado Corazón y a San Juan Evangelista. La estatua localizada justamente sobre la entrada honra a la Inmaculada Concepción. Un museo que seguro gustará a muchos es el del juguete popular mexicano La Esquina, que exhibe al juego y los juguetes como elementos representativos de la diversidad de expresiones culturales en el país. Da a conocer los antecedentes, importancia y vigencia del juguete mexicano, contribuye a la valoración y conservación de las tradiciones populares y promueve el trabajo artesanal. Muestra al visitante una amplia colección en cuanto a tipología, materiales y regiones. La colección es perteneciente a Angélica Tijerina, que se ha dado a la labor de adquirir estos juguetes a lo largo de 50 años. Cuenta con 4 salas. La primera es Jugando a la Casita. Exhibe muñecas de diversos materiales, destacando las de trapo. También se exponen miniaturas de muebles y otros enseres domésticos. La segunda es llamada Compañeros Inolvidables, que agrupa una colección de medios de transporte. También incluye representaciones de animales de barro, cartón, madera y otros materiales. La tercera es llamada La Feria, donde se exhiben máscaras, alcancías e instrumentos musicales a escala. Hay carruseles, ruedas de la fortuna y juegos mecánicos de distintas partes de nuestro país. La cuarta se llama Geografía del Juguete. Llegando a la parte superior hay una terraza de donde tienes una bella vista del centro de San Miguel. Otra obra arquitectónica que destaca es el Teatro Ángela Peralta, cuya primera construcción inició en 1871 y fue terminado en 1873 con paredes de adobe y techo de tejamanil. Se acordó que fuera inaugurado por Ángela Peralta, conocida como el ruiseñor mexicano, que se encontraba en esas fechas en Guanajuato. Su actual fachada se construyó en 1915, destaca por su armonía, sencillez y su buen gusto por el estilo clásico. Alberga los eventos más importantes y representativos de la ciudad. A unas cuantas cuadras del jardín central de la ciudad, sobre la salida real a Querétaro, está uno de los miradores de donde tendrás una bella vista panorámica de la ciudad. Además cuenta con telescopios que funcionan depositando una moneda para ver puntos específicos desde esta altura. Un poco más abajo se encuentra el barrio del Chorro, que es uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. Está relacionado a las primeras fundaciones, en especial a la de 1548,
cuando el pueblo se trasladó a este paraíso natural llamado Ixcuinapan. Cuando se funda la Villa Española, hoy el centro de San Miguel, en 1555, funcionaron como dos realidades políticas distintas, pero en constante comunicación. Este barrio formaba un bello paisaje de huertas regado por los caudales de la Moctezuma, en especial el del Chorro. Durante el siglo XVIII la familia de la Canal mandó construir baños y lavaderos, los cuales aún hoy en día funcionan como tal. En 1802 se le instalaron tuberías para llevar el agua a las casas. En la parte alta hay una pequeña y bella capilla. Más abajo está la Casa de Cultura, construcción del siglo XIX que tiene dos crujías, balaustrada, friso y cornisa, arcos en cantería y su portal está cubierto con viguería de concreto y ladrillo. Presenta una torre con portada ecléctica. Al frente está una escultura dedicada a Fray Bernardo de Cosín, uno de los primeros franciscanos fundadores. Continuando con el descenso, te encontrarás el Parque Benito Juárez, que se hizo en este lugar por ser uno de los más bellos de San Miguel, ya que su verdor y sus huertos desde la época novohispana lo convirtieron en un sitio donde las familias venían a dar los paseos dominicales. La construcción de este parque se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando se adquirieron 3 hectáreas en los terrenos de las antiguas huertas, donde se plantaron más de 1000 árboles y plantas, entre ellas cedros, azucenas y violetas. Su arquitectura deja ver la elegancia y la inspiración europea que predominaba en el Porfiriato, y fue inaugurado en 1904, y en 1916 se le dio el nombre de Benito Juárez. Es un lugar muy tranquilo para tomar un descanso o bien hacer ejercicio trotando, corriendo o caminando. Está decorado con esculturas, tiene diversos corredores, baños, canchas, un área infantil, un kiosco y hay venta de artesanías. Disfruta de San Miguel de Allende paseando por sus bellas calles empedradas de estilo colonial, donde irás observando diversas fuentes que nos remontan a su pasado y que en la actualidad decoran de manera muy bella sus barrios. Además notarás las diferentes decoraciones en los marcos de sus puertas con motivos vegetales o listones que le dan un toque muy particular. Tómate una foto con las mojigangas que recorren y alegran sus espacios y sus calles. Visita su mercado y sumérgete en su encanto y misticismo nocturno tomando alguno de los recorridos de leyendas. Estos son solo algunos lugares que esta histórica población Patrimonio de la Humanidad tiene para enamorar a sus visitantes. Escribe en los comentarios qué otros sitios recomendarías visitar. Suscríbete al canal para conocer más datos históricos, geográficos, arquitectónicos y artísticos de sitios de interés turístico. Da un me gusta al video si te ha sido de ayuda. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.